Muy buenos días, niños. Recordemos que en la clase anterior nosotros estábamos trabajando todo lo que era la nutrición en los seres vivos y comenzábamos a hablar de la nutrición en las plantas y cómo las plantas realizaban la fotosíntesis para poder producir su propio alimento y que durante la noche las plantas hacían la respiración. Y luego pasamos al proceso de nutrición en los animales y hablábamos de que el proceso de la nutrición era que iba más allá del simple hecho de consumir los alimentos. También hablábamos que dentro del proceso de la nutrición era muy importante el proceso de la respiración. Por eso hoy vamos a tratar básicamente el tema de la respiración. Entonces, eh, la respiración es el intercambio de gases que realizan los organismos para poder obtener energía. Entonces, el objetivo principal de la respiración es la obtención de energía. Teniendo en cuenta el sistema o el tipo de respiración que tienen, en este caso los animales, podríamos clasificar la respiración en cuatro grandes grupos. Respiración cutánea, por los que respiran por la piel, ya sean anélidos o anfibios. Respiración traqueal, los que respiran por medio de tráqueas, todos los artrópodos, insectos y miriápodos y arácnidos. La respiración branquial, ya sea por peces osteícteos, como los peces óseos, o condrictios, como los peces cartilaginosos, y la respiración pulmonar, propia de anfibios, mamíferos, aves y reptiles. Vamos a comenzar entonces con la respiración cutánea. La respiración cutánea se da básicamente en los anélidos y en los anfibios. Los anélidos, un ejemplo claro es la lombriz de tierra, y los anfibios, un ejemplo claro es la rana. ¿Qué tienen en común la lombriz de tierra y la rana? Pues que su piel siempre está en estado de húmeda. Entonces, esa piel húmeda permite que el oxígeno que está disuelto en el aire se le pegue a la piel y por medio de difusión pase al interior del cuerpo del animal, como se ve aquí en esta imagen. Entonces está el oxígeno por fuera en el aire, se pega a la piel y por medio de la piel pasa directamente al torrente sanguíneo del animal, y por el otro lado sale el dióxido de carbono. Entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono se va distribuyendo a través de los vasos sanguíneos del animal. Entonces la respiración cutánea se da principalmente o es principalmente la respiración que se da por medio de la piel. ¿En qué animales? En la lombriz de tierra y en los anfibios. El siguiente tipo de respiración es la respiración branquial, que se da, ya dijimos, en peces cartilaginosos como los tiburones o las rayas, y en peces óseos como la mojarra que nos comemos o como los peces que vemos en el río. Entonces, la respiración branquial funciona de la siguiente manera. Entra agua por la boca del animal y es transportada a través de las branquias, por ahí sale. En ese pasar de las branquias va dejando el oxígeno dentro de la branquia y va soltando al agua el dióxido de carbono. Es muy importante que el pez tome agua, por eso los peces viven con la boca abierta dentro del agua, porque permite el paso del agua por la boca y lo expulsan por las branquias o agallas que conocemos comúnmente. Entonces, la respiración branquial que se da en las branquias de los animales es principalmente de los peces ya sean óseos o cartilaginosos. El siguiente tipo de respiración es la respiración traqueal. Es propia de todos los artrópodos, ya sean artrópodos, miriápodos o arácnidos. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un insecto. Este insecto, todos los insectos van a tener respiración traqueal. ¿Qué son las tráqueas? Las tráqueas son estas celulitas que están comunicadas por medio de un tubo que se llama estigma, que tiene un orificio al exterior alrededor de todo el abdomen del animal. Entonces aquí están todos los huequitos que tiene cada uno de los segmentos del abdomen, y por ahí ingresa el aire y ingresa el oxígeno y suelta el dióxido de carbono. Los animales no respiran por la boca, los insectos respiran por los estigmas. Por eso algunos viven moviendo su abdomen. Cuando uno los ve, ellos mueven su abdomen mediante el proceso de la respiración.
Luego sigue la respiración pulmonar y en este caso vamos a tomar como ejemplo las aves. Resulta que la respiración pulmonar es propia de aves, peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. Pero ¿por qué voy a hablar particularmente de las aves? Las aves, como todos sabemos, vuelan y al tener que volar necesitan una gran cantidad de energía y esa energía la obtienen a través de los nutrientes de los alimentos que deben ser oxidados obligatoriamente por el oxígeno del aire. Es decir, necesitan un muy buen sistema respiratorio para que puedan producir la cantidad de energía que necesitan para poder volar. Entonces los sistemas respiratorios o el aparato respiratorio de las aves está compuesto por unos sacos aéreos. Va a tener un pulmón central y del pulmón se van a dividir otros mini pulmones, por decirlo así, que se llaman sacos aéreos. Y nos vamos a dar cuenta que están en la parte de arriba de la pechuga o del esternón del animal y aquí abajo que ocupan casi toda la región de su cuerpo. ¿Por qué es tan grande este sistema respiratorio? Pues porque necesitan un sistema respiratorio muy eficiente para que haya un intercambio muy eficiente de gases, ya sea de tomar oxígeno y de expulsar dióxido de carbono, y para que puedan producir toda la cantidad de energía necesaria para poder realizar sus funciones vitales y sobre todo para volar. Entonces, todos los mamíferos, todos los anfibios, todos los reptiles y todas las aves tienen sistema respiratorio pulmonar, pero el que lo tiene más desarrollado en este caso son las aves porque está especializado en el vuelo. Entonces, ahora vamos a seguir con el sistema respiratorio humano, que hace parte de los mamíferos. Entonces, el sistema respiratorio humano está compuesto por las fosas nasales, las vías respiratorias y los pulmones. Aquí tengo una imagen donde están las fosas nasales. La función principal de las fosas nasales, primero, uno debe respirar siempre por la nariz. Uno debe tomar el aire por la nariz y lo expulsa por la boca. ¿Por qué se debe tomar el aire por la nariz? Primero, no nos da vaso, entonces cuando respiramos por la nariz nunca nos va a dar vaso así estemos corriendo. Y segundo, porque la nariz, su función principal es que todo el aire que entra por ahí, que tiene polvo, tiene polen, tiene residuos en el aire, toda esa contaminación que viene también con el aire, se quede en la mucosa de la nariz y no entre a las vías respiratorias. Ese no debe entrar ahí. Entonces lo que hace es, viene el aire, aquí como normalmente las personas tenemos, los seres humanos tenemos unos cilios y unos pelitos en la nariz, pues ahí comienza a quedarse todo ese polvo y todo ese mugre que viene con el aire, se queda ahí para no pasar a las vías respiratorias y no llegue a los pulmones. Ahora también, el aire que respiramos es muy frío y si llega a los pulmones, pues nos da ahí, pues nos enfermamos. Entonces, otra función de la nariz es que se caliente todo ese aire que está en el exterior y ya baje de una forma más caliente, más húmeda hacia la laringe y hacia la faringe. Eh, si nos damos cuenta, esta es la boca y la nariz están unidos por un pedacito. Si se dan cuenta, acá van a estar unidos. Cuando algo no nos gusta o cuando tenemos gripa y nos mandan comer, pues tenemos la naricita tapada. Y entonces tenemos la naricita tapada porque estamos resfriados y cuando comemos la comida no nos sabe igual, no sabe, ya no sentimos tanto el sabor de la comida, porque la lengua para que funcionen sus glándulas gustativas necesita oxígeno. ¿Y de dónde entra el oxígeno? Por la nariz. Entonces, cada vez que tenemos la nariz tapada, pues los alimentos no nos van a saber igual. Y cada vez que digamos, a mí no me gusta la colada, pues me tapo la nariz, me la tomo y al taparme la nariz, la colada ya no me va a saber igual que antes, aunque la colada es rica. Hay que aclarar eso. El sistema respiratorio humano entonces va a estar compuesto por las fosas nasales, la faringe, acá representada en este tubito, la laringe, donde se encuentran las cuerdas bucales, la tráquea, que es este tubo largo,
Los bronquios, que es donde se divide hacia cada pulmón, pulmón derecho y pulmón izquierdo, los bronquiolos, estas ramificaciones, y de los bronquios salen los bronquiolos, que son estas ramificaciones. Y los bronquiolos terminan en estas bolitas, en estas bolsitas que se llaman alvéolos pulmonares. Que si nos damos cuenta aquí en este pedacito, esos alvéolos pulmonares están llenos, llenitos, llenitos de venas y de arterias. ¿Para qué? Pues para realizar el intercambio gaseoso en el pulmón y que ese oxígeno no se quede en el pulmón, sino se vaya por el torrente sanguíneo a cada célula del cuerpo. También tenemos aquí un músculo llamado diafragma, que es el que se contrae cuando nos da hipo y nos hace saltar. Nos dio hipo y ese diafragma es el que se contrae ahí. Entonces, cuando sube el diafragma, mira, sube el diafragma, los pulmones se vuelven más pequeños y la persona expulsa aire. Cuando baja el diafragma, los pulmones crecen más, o sea, se expanden y la persona está tomando aire. Sube el diafragma, se vuelven pequeños para expulsar aire y baja el diafragma, ensancha o aumenta en volumen el pulmón y expulsa aire. Para tener más claridad sobre este tema, vamos a observar el siguiente video. Entonces pongámosle mucha atención. Hola chicas y chicos, vamos a ver el sistema respiratorio. Si el sistema digestivo o aparato digestivo se encargaba de obtener los nutrientes para nuestro cuerpo, el sistema respiratorio se encarga de obtener el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Primero lo hará a través de las fosas nasales, que calientan, humedecen y filtran el aire que va a entrar a nuestros pulmones. El segundo punto o el segundo órgano es la faringe, que regula el paso del aire hacia los pulmones. La tercera parte, que va a ser el tubo que viene a continuación de esa pequeña parte en azul que es la faringe, tiene una parte superior, que es la laringe de todo este tubo azul, que es el que contiene las cuerdas vocales. Le sigue la tráquea, que es la parte más larga central, que es un tubo rígido que conduce el aire hacia los bronquios. Los bronquios son esa parte final que tenemos que parecen ramificaciones y terminan en unas ramas más finitas llamadas bronquiolos, que a su vez terminan en otra parte que llamamos alvéolos. Esta parte que tenemos marcada en azul, que es más grande, son los pulmones y son unos órganos esponjosos donde se encuentran los alvéolos pulmonares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Este intercambio de gases es el producido cuando el oxígeno que hemos inspirado a través de las fosas nasales pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones para que sea expulsado. Ya sabemos que durante la ventilación pulmonar lo que hace nuestro cuerpo es inspirar para entrar el oxígeno y expirar para sacar ese dióxido de carbono hacia el exterior. La parte que tenemos ahora abajo marcada en azul es el diafragma. En ese músculo intervienen los movimientos de la ventilación pulmonar, que es donde producimos esa ventilación para que se produzca la inspiración y la expiración. Ese es todo el sistema respiratorio. Espero que os haya quedado todo bien claro a través de estas imágenes en 3D y estoy seguro de que lo vais a hacer de maravilla, chicos. Hasta luego. Listo, niños. Entonces, para reforzar este tema, vamos a escuchar esta linda canción que también habla del aparato respiratorio. Pongámosle pues atención y voy a subir la letra para que también la podamos cantar. Hagamos parte de un buen viaje utilizando el aire. Alegres todos cantaremos prestando atención. Visitaremos vías respiratorias desde las fosas nasales al pulmón.
tenemos en la cavidad nasal, cuya función es calentar, también filtrar, humedecer el aire que pretende entrar a la faringe, la tercera alcanzar. La válvula llamada la epiglotis, con ataque en el momento de pasar, desde vacíos alimentos por el esófago se van facilitando la función de respirar. Pasando luego en la laringe o manzana de Adán, contiene las cuerdas vocales para hacer vibrar. Produce así los sonidos, es la caja de la voz, se puede palpar con la mano ejerciendo presión. Un tubo de 13 centímetros sigue después, formado por varios cartílagos con rigidez. Lo llaman todos la tráquea, divide su cuerpo a la vez, en bloque con todas las ramitas que forman la red. Llegamos a los terminales del árbol bronquial, reciben el nombre de alveolos, millones serán. El intercambio de gases todos deberán realizar, oxígeno por difusión entrará al capilar. El viaje termina al momento de entrar al pulmón. Tejido esponjoso se mueve con la inspiración. Arterias, venas capilares completan su conformación. El bulbo raquídeo controla toda su función. Arterias, venas capilares completan su conformación. El bulbo raquídeo controla toda su función. Listo, niños. Entonces, continuando con nuestra clase, con nuestra presentación, entonces vemos acá, decíamos que estaba aquí la faringe, la laringe, que se conoce como manzana de Adán, la tráquea, los pulmones son estos, que son como bolsitas, normalmente deben verse de un color rosado pálido, pero las personas que fuman dañan sus pulmones y al final de su vida se ven negros. ¿Listo? Continuamos entonces con cómo se debe respirar. Entonces, como habíamos dicho antes, chulito para los que respiramos por la nariz y X para los que respiramos por la boca. Debemos tomar el aire por la nariz y expulsarlos por la boca. De esa manera, entonces, vamos a ver los dos movimientos de los que hablaba el video sobre la respiración. Uno es la inspiración, donde entra el aire por la nariz, infla los pulmones, estos se expanden como si fuera una bomba, los músculos del tórax se abren, el diafragma se contrae, es decir, se baja, y ese es el momento de inspiración. Todos vamos a practicar el momento de inspiración. Lo tenemos, 3, 2, 1, y lo soltamos. En este momento, cuando lo soltamos, hacemos el siguiente movimiento, se llama expiración. El aire sale por la nariz o por la boca, los pulmones se contraen, los músculos del tórax se relajan, el tórax es el pechito, y el diafragma se relaja o sube. Al subir, el diafragma hace que los pulmones, ayuda a los pulmones a contraerse. Es como cuando usted espicha una bolsa o una bomba para que salga más rápido el aire. Entonces tenemos dos movimientos: inspiración, expiración.
Inspiración, cuando tomamos el aire, los pulmones se ensanchan, el diafragma baja. Y expiración, cuando botamos el aire, los pulmones se contraen y el diafragma sube. Entonces, ya para finalizar, entonces tenemos acá los elementos químicos y compuestos que salen en la respiración. Entonces, elementos, tenemos el oxígeno, que es un solo elemento de la tabla periódica llamado oxígeno, y un compuesto que es dióxido de carbono o CO2. ¿Por qué es un elemento? Pues recordemos porque solamente tiene un átomo o dos átomos de un solo elemento, de oxígeno. Y los compuestos tienen dos átomos, en este caso carbono y oxígeno. Dos átomos de oxígeno y uno de carbono, por eso se llama un compuesto. Tomamos oxígeno por el aire, viaja por todas las vías respiratorias, llega a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre, de la sangre llega a la célula y esa célula lo envía directamente a la mitocondria. Ese oxígeno que llegó a la mitocondria tomó glucosa, que son los nutrientes de los alimentos, con el oxígeno y me produjo agua que soltamos cada vez que respiramos en forma de vapor, dióxido de carbono y ATP. Este ATP, adenosintrifosfato, es nuestra fuente de energía, son los voltios de nuestro cuerpo, es lo que nos permite saltar, reír, cantar, enamorarnos, ser felices. Entonces, cada vez que consumimos alimentos, estos llegan a la célula, específicamente a la mitocondria. Y cada vez que respiramos, pasa todo ese oxígeno hasta llegar a la célula y la célula lo manda a la mitocondria, donde en la mitocondria se produce la energía. Como conclusión podemos decir que el principal objetivo de la respiración es obtener energía. ¿Para qué necesitamos energía? Ya lo dijimos, para ser felices, para jugar fútbol, para jugar play, para hacer todo lo que queramos. Entonces, vamos a tomar un minutico más para explicar un momentico nuestro taller integrado. Entonces, el taller integrado de esta semana consta de lo siguiente. Entonces, mayo, 13, julio. Listo. Nuestro módulo de aprendizaje de esta semana, entonces va a tener, obviamente, sobre el tema de la respiración. Entonces aquí está la presentación de nuestro taller. Aquí encontramos los correos de cada profesor al que lo deben enviar. No importa. Miren, hago aquí la aclaración. El campo de pensamiento se llama Ciencias Naturales, Tecnología e Informática, pero nuestro componente, el que yo manejo, es Ciencias Naturales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Respiración en animales y en el hombre. ¿Cuál es nuestra competencia que vamos a desarrollar con este taller y con este video? Vamos a analizar los procesos de nutrición, respiración, excreción en plantas y animales y determino los aparatos que intervienen en el proceso de la nutrición animal. Ya dijimos que ya vimos el sistema digestivo como un aparato que interviene dentro de la nutrición y hoy acabamos de ver el sistema respiratorio. Nos haría falta el sistema excretor y el sistema de transporte llamado circulatorio. Nuestra habilidad de pensamiento es comparar. Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con otras personas. Entonces, aquí tengo el tema, la respiración. Acá está la explicación de cada uno de los tipos de respiración. El niño los va a leer y va a hacer un muy buen resumen. Un buen resumen. Ay, profesor, yo no sé resumir. Pues entonces escriba la teoría. La idea es que usted tenga el concepto en su cuaderno, pero pues resumido, aunque está muy corto realmente. Hace los dibujitos, mira, aquí hay dibujitos, porque uno de los puntos del taller es hacer los dibujitos. Aquí está la explicación del sistema respiratorio humano, las vías respiratorias, los pulmones, el dibujo lo debemos hacer y los movimientos de inspiración y respiración. Entonces dice la actividad, vamos a observar el video, lo acabamos de ver en este video.
Luego dice, realiza la lectura acerca de la respiración de los animales y el hombre y escribe un resumen teniendo en cuenta los conceptos más importantes de la respiración y del aparato respiratorio humano. Entonces hacemos un resumen. Si no queremos hacer el resumen, pues copiamos la teoría que realmente no está muy larga. Luego vamos a hacer el dibujo de los dos ejemplos de animales que tengan respiración cutánea, dos que tengan respiración branquial, traqueal y dos que tengan respiración pulmonar. Eso está muy fácil porque aquí están. ¿Listo? Siguiente parte dice, realiza un mapa conceptual del sistema respiratorio humano. Pues ustedes ya saben hacer mapas conceptuales, solamente tienen que hacer uno, pues yo propondría, entonces diría, sistema respiratorio humano, vías respiratorias, fosas nasales y pulmones, y ahí explicaría cada una de las cosas y le incluiría el diafragma. ¿Listo? Luego dice, dibuja el sistema respiratorio con sus partes y con colores. Entonces deben dibujar esto y colorearlo. Finalmente me dice, con ayuda de tus padres vamos a hacer un modelo del sistema respiratorio. Entonces acá tenemos este modelito del sistema respiratorio. Este tubito representado, estos tubitos representados con pitillos harían la función de las vías respiratorias. ¿Listo? Estos dos bombitas harían la función de los pulmones y este de acá, esta bombita del fondo de la botella, le quitamos la cola de la botella previamente, van a cumplir la función de nuestro diafragma. La idea es que usted lo realice y se tome una foto realizando los movimientos respiratorios. ¿Cuáles son los movimientos respiratorios? La inspiración bajo el diafragma y la expiración subo el diafragma o lo suelto. Listo, ya con esto terminaríamos lo que es el componente de ciencias naturales. Ahora miremos el componente de artística. Entonces nosotros en clase trabajamos colores cálidos y fríos. Acá les colocamos la guía de colores cálidos y fríos. Esta parte es la de colores cálidos. Recordemos que los colores cálidos son rojo, amarillo, naranja, tonos calientes. Y esta parte sería la parte de colores fríos, azul, verde, violeta, gris. Entonces, esta parte la debemos colorear de colores únicamente fríos y esta parte únicamente de colores cálidos. Si no la puedo imprimir, pues la podemos dibujar en una hojita bien bonita, hacemos nuestro formatico, todo eso lo coloreamos, tomamos la foto que es nuestra evidencia y la enviamos al correo gengiorca, mírenlo acá está el correo, igual se los coloqué acá, gengiorca@gmail.com. Ojalá utilizando la aplicación CamScanner para que se envíe un solo archivo. ¿Listo? Las evidencias las deben enviar en un solo correo. Listo, muchachos, Dios los bendiga, los queremos mucho, se cuidan, se bañan y muy juiciosos. Hasta luego.